Muy bien, eh, ya habiendo hablado de las diferentes características que tenía la segunda ola de la globalización, partimos a la tercera ola de la globalización. Dentro de lo que significa la tercera ola de la globalización, de cierta forma existen unas características primordiales. La primera, lo que significa que la mayor parte del mundo ha abierto sus fronteras. De cierta forma, cada vez más las barreras terminan siendo eliminadas, especialmente las de tipo económico. Las barreras de tipo económico, pues ya les había hablado de los aranceles. Un arancel, se me había olvidado como darles como un ejemplo. Digamos que tenemos una mercancía por valor de 100.000 pesos y esa mercancía es, digamos que sea un par de zapatos en Colombia, y que antes del modelo, o en el modelo proteccionista, eh, se le impedía la entrada a bienes que vinieran de este tipo de producto, que fueran un poco más baratos. Por decir algo, si el bien venía de China y tenía un valor de 50.000, pues, perdón, por decir algo, de 60.000, se le grababa con un arancel, por decir algo, del 100%, lo que hacía que había que agregarle el 100% al precio del producto que se traía de China. Entonces es muy probable que el bien no vendría a 60.000, sino a 120.000. Y en una economía de bajos ingresos como la nuestra, la gente termina comprando el más barato, en este caso el bien, el bien nacional. Digamos que ese arancel impedía la entrada de ese tipo de bienes. Después de la apertura económica, esos aranceles empiezan a ser desmontados, y la mayor parte de nuestro sector industrial empieza a sufrir, y empieza a sufrir principalmente porque nuestra economía estaba enquilosada, estaba dormida, y simplemente no nos esforzamos por hacer productos mejores, con mejor calidad, sino que simple y sencillamente, o mejor diseño, sino que simple y sencillamente, como teníamos un mercado allí latente y protegido, terminamos durmiendo en los laureles, y terminamos, después de la apertura se empieza a reflejar eso. Muchas empresas empiezan a cerrar. El caso, por ejemplo, aquí en Santiago de Cali, en Jumbo, cerraron una empresa tan importante como el caso de la empresa Quintes, que tenía cerca de 1.500 empresas laborando, o Textiles El Cedro, o la parte de lo que tenía que ver con alguna vez Gillette, que tenía planta en Cali, también salió. Esta, digamos que evidencia de lo que demuestra que no estamos preparados para este periodo. Resulta que en el mundo la mayor parte de países empiezan a apropiar otra serie de tecnologías, y otra serie de tecnologías que terminan siendo aprovechadas y canalizadas. El Internet llega con gran fuerza, y de cierta forma empieza a apoyar este proceso de globalización, dado que cada vez más se empieza a ver vislumbrado una situación en la cual la mayor parte de las empresas empiezan a ver el mundo como un gran taller. Y lo que representa ver el mundo como un gran taller es que simple y sencillamente la gente empieza a ver dónde puede producir de una forma más barata. Y da el caso de que muchos países subdesarrollados como Malasia, Brasil, empiezan a aprovechar este tipo de ventaja de la abundancia de mano de obra. El caso también mismo de la India, y el caso de China. Esto empieza a crear una situación totalmente diferente en el mundo, y esa situación que se empieza a dar totalmente en el mundo se empieza a vislumbrar simple y llanamente en que estos países empiezan un periodo de industrialización fuerte, que empiezan a crecer, y que de cierta forma empiezan a transformar el mundo, porque digamos que los recursos por los cuales ellos compiten son recursos que tienen que ver con insumos para la producción industrial, y que de cierta forma este tipo de productos empiezan a escasear. Al escasear este tipo de insumos o recursos naturales para producir, vuelve otra vez el boom de los recursos naturales, y que de cierta forma empieza a darle mayor crecimiento a ciertos países, como el caso de Perú, que hay veces lo vemos como, en nuestro caso, pues no como al mismo nivel de desarrollo de nuestro país, pero que de cierta forma están creciendo al 7%, debido al éxito que han tenido en su modelo de desarrollo, en la explotación de recursos mineros y energéticos, que empiezan a ser demandados de un país tan grande como en este caso de China, y que empieza en este momento a ser protagonista en el mundo en el campo económico. De otro lado, este tipo digamos que de nueva apertura
de nueva globalización e integración a nivel mundial, empieza a generar otro tipo de efectos, y esos efectos, digamos que empiezan a darse en las formas de producción. Ya habíamos hablado que ya los países se ubican donde es más barato producir, y eso solamente se hace a través del Internet. Robert Cartwood, en su texto de Economía Internacional, empieza a hablar de algo sencillamente que puede volverse un poco un tanto fascinante, pero es igual lo que estamos leyendo actualmente en innumerables artículos, y es cómo se empiezan a proliferar los tratados de libre comercio, se empieza a proliferar que empiezan muchos empresas a emigrar, muchas empresas productoras, inclusive de carros, empiezan a emigrar de Estados Unidos a otros países, especialmente en el caso de la China. Esa transformación es posible a través de simple y sencillamente de las nuevas tecnologías de la información. Un ejemplo de ello es lo que ha pasado, por ejemplo, con empresas productoras, como el caso de aviones. Caso ahí presentan una empresa muy reconocida de los Estados Unidos, que no vamos a hacerle la propaganda acá, pero que de cierta forma lo que hicieron fue que ya no hacían diseños ni le pagaran a los ingenieros estadounidenses, sino que simple y sencillamente compraban los diseños a ingenieros rusos, porque de cierta forma era casi que ínfimo, por decir algo. Si al ingeniero estadounidense le pagaban $12,000 por estos diseños, al ingeniero ruso le podrían pagar cerca de 1,000. Y esto se hace posible a través del uso de las nuevas tecnologías del Internet, debido a que simple y sencillamente el diseño se puede mandar a través del mismo, y digamos que de cierta forma es el mismo tiempo que te lo puede facilitar la persona que puedes tener al lado, o algunos metros de distancia. Este tipo de situaciones son las que empieza a aprovechar las empresas, y de cierta forma a cambiar la parte de la concentración o la aglomeración de empresas que se mencionaba en el periodo anterior. Ahora, no solamente se empieza a dar esta parte de apertura frente a lo que significan los movimientos de bienes y productos eh, manufacturados o de bienes de consumo, también empieza a existir una proliferación, que es la parte de la liberalización financiera, la cual hace que cada vez los flujos de dinero se direccionen hacia los países en los cuales se ofrecen mejores rentabilidades, pero que igualmente ofrecen un mejor riesgo país, o que ofrecen una mejor estabilidad para invertir. De esta forma, digamos que empiezan las empresas a pensar dónde o en qué parte del mundo se le ofrecen mejores condiciones para acentuarse. Ya era, digamos que de cierta forma, uno puede encontrar en la despensa de cada uno de nosotros productos de diferentes partes del mundo, cuando antes probablemente no se daba, antes de esta tercera fase de la globalización. Hoy es muy común en cualquier parte del mundo encontrar productos como, bueno, hagamos las cuñas, Coca-Cola, McDonald's, y productos que terminan representando la hegemonía y lo que significa la globalización. El mismo caso de American Airlines o de la Boeing, todos digamos que multinacionales que empiezan a trasladar o a pasarse en todas partes del mundo. Es así como de cierta forma empiezan a suceder una serie de cambios, y cambios que inclusive se empiezan a dar en las formas de vida, en las formas de ver el mundo, significativamente en lo que significa la valoración de lo que antes hacíamos con un artículo. Hoy en día en el mundo de que se ha vuelto como más desechable, los mismos productos empiezan a cambiar, y empiezan a cambiar las diferentes características de lo que significa la globalización. Ahora, esto de la globalización lo que permite la creación de algo que llaman los outsourcing, y el outsourcing empieza, digamos, de cierta forma a desmembrar lo que significa la empresa tradicional, aquella empresa donde todavía se significaba o era muy importante que todo saliera bajo el mismo nombre de la marca, por decir algo, Coca-Cola. Ya existe algún aprovechamiento de la misma para tener embotelladoras en otras partes del mundo, y donde sea más barato embotellar, pues lo hace, y donde es más caro, pues simplemente estos flujos comerciales y financieros empiezan a emigrar. Eh, Estos flujos financieros, a su vez, pues obviamente empiezan a redundar en algo que se llama la tasa de cambio, y esa tasa de cambio de cierta forma puede generar o puede de cierta forma vulnerar
lo que significa la representación del Estado mismo como un elemento que puede controlar la economía. De cierta forma, ese tipo de controles los países cada vez más empiezan a perderlos, ya cada vez está menos en sus manos controlar ese volumen de flujos comerciales, cada vez está menos en sus manos apoyar algo que se llama el concepto de la soberanía, debido al desmonte de los controles que han empezado a proliferar a lo largo del mundo. Eh, de esta forma, todas las políticas o barreras arancelarias empiezan a ser transformadas y de cierta forma a eliminarse a través de los tratados de libre comercio. Dichos tratados de libre comercio tienen, digamos que su origen en diferentes partes del mundo, pero digamos que el más mencionado o el caso en el cual se ha logrado como un avance más reciente es el caso, por ejemplo, de Europa, donde pasaron de una comunidad europea a una Unión Europea y donde pasaron desde el desmonte de aranceles o poner aranceles común hasta llegar a lo que significa actualmente conservar una unión monetaria y ahorita buscando una unión política, la cual de cierta forma por esto de crisis, digamos que de cierta forma le ha tocado al pueblo europeo reformar o pensar en otro tipo de situación. Muy bien, esto es como las características de lo que tiene que ver con la tercera ola de la globalización. Sin embargo, en la segunda unidad que vamos a desarrollar, que es la continuación de esta, ustedes tendrán la posibilidad de encender un debate y si es mejor esto que llaman proteccionismo versus lo que significa el libre comercio. Y eso simple y sencillamente verán la discusión a partir de las escuelas de dos escuelas de pensamiento, que son los mercantilistas y la escuela clásica de la economía, donde concentraremos o adoptaremos dos principales, digamos que variables. Una que tiene que ver del lado de los mercantilistas con el aranceles y el control del Estado, y otra que tiene que ver más con el desmonte de estos aranceles, que es lo que da pie a dos conceptos dentro de los clásicos, que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, que inicialmente terminan definiendo una explicación significativa de por qué debe existir ese libre comercio. A partir de hoy los invito a desarrollar una actividad la cual les va a quedar en anuncios, que ustedes el próximo sábado se acercarán a hacerme a hacer las preguntas que nazcan de esta lectura, y es la lectura del capítulo 1 del libro de Robert Carwood, el cual lo van a encontrar en la fotocopiadora al lado de profesores. Agradezco su paciencia y digamos que de cierta forma les anuncio que también ya les subo el contenido de este módulo de una forma visual más agradable. Igualmente les va a quedar ya digamos que la unidad 2 para esto de cerrar el tiempo. Cualquier comentario, cualquier cuestión la pueden desarrollar a través nuevamente aquí de esta fantástica herramienta, a través de la parte de comentarios. Muchas gracias y me despido de ustedes.